Estás escuchando La Sirena Podcast. Una frecuencia nítida entre tanto ruido. En redes sociales somos @lasirenacomarca. Conocenos mejor en lasirenacomarca.com.ar. Hacemos periodismo colaborativo en la comarca andina del Paralelo 42. Mi nombre es Fernanda Rezano, me acompaña Pamela Cámara y Alejo Méndez en la operación. Estamos con Naín Mora, que es economista, pero nos gustaría que se presente él con sus palabras. ¿Quién sos, Naín? ¿De dónde vengo? Bueno, no, mi nombre es Naín, así raro, cortito. Soy economista, como bien dijiste, soy becario doctoral del CONICET, hago un doctorado en Desarrollo Económico en la Universidad Nacional de Quilmes y soy docente de Economía Política. Bueno, ese ni se ve como medio resumido, ¿no? Pero nada, me dedico a temas más que nada de la economía y la economía política hace varios años y a la investigación, sobre todo a la docencia. En eso ando, por ahora, veremos el futuro qué dice. Nos parecía interesante traerte acá porque estamos en un contexto en el que hay como una suerte de, nosotros le llamamos terraplanismo de la economía, en el que estamos con ciertos conceptos circulantes donde reina la posverdad y aparentemente están pasando muchas cosas cuando el debate sigue siendo algo que es bastante viejo. Y bueno, en ese sentido es que nos hacíamos esta pregunta que por ahí puede resultar un poco simplista, pero ¿por qué nosotros creemos, o al menos en La Sirena, estamos de acuerdo con que la economía es una ciencia social? Bueno, en realidad la práctica, vieron que las facultades de ciencias económicas no están con las otras ciencias sociales. Y si hay algo paradójico, todas las otras ciencias sociales estudian economía, o sea, si alguno que está escuchando estudió filosofía, tuvo alguna materia de economía, un abogado, un ingeniero, cualquier tipo de ingeniería tiene una materia de economía, un politólogo, un sociólogo, todos tienen al menos una economía política o 2 o 3 economías durante su plan de estudio en la universidad, y los economistas no estudiamos las otras ciencias sociales. No estudiamos filosofía, por ejemplo, en mi caso, en mi plan de estudio, voy a hablar de la Universidad Nacional de Rosario, pero lo puedo hacer extensivo porque conozco a los demás. No estudiamos teoría política, no estudiamos sociología, solamente tenemos una sola materia. Entonces, se algo raro con la economía. Tiene como esa posición imperialista, ¿no? O sea, todos los otros tienen que estudiar economía, pero yo soy una ciencia social y no estudio a los otros. Es medio raro. Y eso sucede porque en realidad la economía yo la dividiría en 2 grandes ramas. Una es que es la economía a secas, o vamos a llamarlo así como economía, que es la que es el discurso que nos vemos en la tele y en los diarios, etcétera, que es la economía que piensa que, bueno, es la ciencia de la escasez. Nosotros tenemos muchos recursos escasos y necesidades ilimitadas, y voy a estudiar cómo ajustar esos recursos escasos a esas necesidades limitadas. Cualquier manual de economía que nosotros leemos, la primera página dice eso. ¿Qué estudia la economía? Cómo asignar recursos escasos a necesidades limitadas. Algo que parece medio raro. Y esa parte, esa economía seca, se presenta, la economía se nos presenta como una ciencia exacta. Al revés de lo que dijiste vos recién, no se nos presenta como una ciencia social. ¿A qué voy con esto y por qué digo? Tiene como leyes universales. Voy a dar un ejemplo para el que nos está escuchando. ¿Vieron la ley de la gravedad? ¿No? O sea, si dejo caer esta lapicera, tengo acá al lado una lapicera, no me están viendo, pero la tengo. Si la dejo caer en China en el siglo IV o en Argentina en el siglo XXI, donde estamos ahora parados, va a caer la lapicera. Hay una ley que es universal, es ahistórica, ¿sí? Y sin geografía. En cualquier lugar del planeta Tierra va a suceder eso. Bueno, estos economistas de la economía seca creen en leyes universales. Creen en leyes que se pueden aplicar a cualquier tiempo y espacio. Entonces, la inflación, por ejemplo, es por emisión. No importa si estamos en Argentina en el siglo XXI o en China en el siglo IV, incluso antes de que exista el sistema capitalista. Resulta bastante ilógico. Entonces, hay toda una rama que trata a la economía como una ciencia exacta. Si vos haces A, va a suceder B. Si sucede B, sucede C. Y parece como casi una ciencia natural, casi una ingeniería, ¿no? Se nos presenta con muchas fórmulas, muchas matemáticas, casi incomprensible. Y después yo creo que hay otra segunda rama, que es la economía política, que es la que creó la ciencia. Estoy hablando ya de los autores más clásicos, pero para no irme tan lejos, esa sí entiende a la economía como una ciencia social. ¿Por qué? Porque no es la ciencia de la escasez ni la asignación de recursos escasos,
sino lo que estudia son las leyes de producción y cómo esa producción, todo lo que producimos, este micrófono, esta mesa, se distribuye en los distintos actores de la sociedad, entre trabajadores, entre las distintas clases sociales, entre empresarios, entre rentistas, cómo juega el Estado como mediador en ese rol. Y ahí la economía es puramente social. ¿Por qué? Porque cómo juegan esos distintos actores, esas clases sociales, dependiendo de la escuela que elijamos, impacta en esas diferentes leyes. Y esas leyes de producción y distribución no son iguales en la época o en la geografía. No es igual la inflación o no son las mismas causas de la inflación en Argentina del siglo XXI que en la hiperinflación alemana en 1923. No son las mismas causas. ¿Por qué? Porque los factores sociales, la determinación de los salarios, la lucha entre las clases, cómo se compone esa sociedad, juega mucho en esa economía. Esa economía, que le llamamos economía política, es muy valiosa y lo que tiene no es imperialista. No entiende que está por sobre las otras ciencias sociales, sino que las otras ciencias sociales, la sociología, la política, la filosofía, vienen a alimentarla y a explicar muchas cosas que ella no puede explicar. Entonces, claramente, la economía en el siglo XXI está en esa disputa. Todavía existe esa disputa entre los que piensan que es como una ciencia exacta, que puede explicar casi todo. Entonces, de repente puedo solucionar la teoría penal con una teoría económica o la teoría de salud mental con una teoría económica, bien imperialista, y lo que pensamos que hay una economía que es política y que no sirve aplicar leyes económicas a ámbitos no económicos. No podemos solucionar la salud mental, la tiene que solucionar gente que sepa de salud mental. No hay una oferta y demanda de salud mental o del crimen, ¿no? Creo que esas son diferencias marcadas. No todos piensan que es una ciencia social. Y creo que ahí está en disputa todavía eso. Te escuchaba, Ini, y pensaba en esto que decías de asociarlo casi como una ciencia natural, o esto de pensar que es atemporal, ahistórica, y que muchas veces es aplicable a otros ámbitos, como vos decías, salud, educación. ¿No hay algo muy propio, del modelo capitalista o neoliberal de justamente de querer impregnar los distintos espacios o las distintas esferas sociales con esta idea de un mismo modelo, una fórmula, como decir, la de oferta-demanda, que es la que rige el mercado, para justamente regular o pensar todas las construcciones sociales? Yo creo que a partir de los años 70, podemos ponerlo así, o con el surgimiento de lo que políticamente se conoce como neoliberalismo, pero económicamente como la valorización financiera, o sea, la esfera de lo financiero por sobre la esfera de lo productivo, hay un fenómeno muy marcado que David Harvey lo explica mucho mejor que yo, que es la mercantilización de casi todos los ámbitos de la vida. Entonces, ahí sí la teoría económica responde a otros ámbitos. Voy a dar un ejemplo para que el que nos esté escuchando entienda. Hay una teoría que se llama teoría del penal, la pueden buscar, está publicada de la Universidad de Itela, hay un paper muy sencillo de entender, que claramente responde a esta visión de la economía como imperialista y como ciencia exacta. ¿Cómo se soluciona un crimen? Dice, ¿no? Esa es como la pregunta principal. ¿Cómo solucionamos un crimen? Hay alguien que roba, ¿no? Y tiene una pena. Entonces tiene un costo-beneficio. Ahí está, creo su germen. Tiene un análisis costo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio de robar? No vamos a llamar un crimen, vamos a robar. Que es un ejemplo que da Gary Becker, premio Nobel de Economía, y muy citado por Javier Milei. Bueno, tiene un beneficio. Robar, si yo le robo a ustedes dos, cuánto tengan en la billetera, ¿no? O sea, ese es mi beneficio. Y mi costo es cuánta pena me van a dar si yo robo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la solución? Visto el acto del hurto como algo puramente económico, ¿no? Puramente económico de este tipo de economía. Elevemos la pena. Si yo le elevo el costo al que está hurtando o al que está robando, va a dejar de hacerlo. No hay análisis antropológico del sujeto, no hay un análisis sociológico de por qué ese pibe o esa piba roba. Se pierde todo análisis, porque vos simplemente con un análisis costo-beneficio, y fíjense qué fácil que fue un medio minuto explicarlo, yo puedo sentarme en el Ministerio de Seguridad y decir, hay que subir la pena. Porque no hay un interés por hacer un análisis sociológico, ni antropológico, ni lo que la rama de la ciencia social que nosotros creamos. Simplemente con un análisis costo-beneficio, con una ley de oferta y demanda, yo te expliqué cómo puedo solucionar un problema tan grave como en la sociedad argentina, como es la seguridad. Creo que ahí se da, y agrego esto nomás, fíjense en las carteras de todos los ministerios. Voy a poner un ejemplo concreto. Brown, en la época del menemismo, una época bastante liberal y bastante donde la economía era una ciencia exacta y casi predominante, era el Ministerio de Educación. Y si ustedes ven, los economistas ocupamos muchos cargos diferentes.
pero no solamente en la cartera de economía, que sería nuestra expertise, ¿no? Sino en las diferentes carteras. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué economistas de repente están en el Ministerio de Seguridad o en el Ministerio de Educación? O Capital Humano. Porque justamente lo que hacen es aplicar el mismo análisis económico a ámbitos no económicos, como el que acabamos de decir de la seguridad. Creo que en ese ejemplo ya hay miles. ¿Por qué la gente se casa? Gary Becker ganó un premio Nobel diciendo por qué la gente pobre tiene más hijos, ¿no? Y lo explicó solamente, parece muy bruto decirlo así, pero lo explicó solamente usando un análisis costo-beneficio que pertenece justamente a esta economía seca, a esta economía que ve a la ciencia como algo exacto, ahistórico y atemporal. Pensaba también en que me daba un poco de temor esto de que justamente lo que se explica en términos tan simples y tan rápidos, cómo pregna mucho más en la sociedad, sobre todo en lo actual, pensando en la lógica de redes, que ese análisis que vos proponías, ¿no? O sea, una mirada antropológica, bueno, ¿qué le pasa a ese sujeto que delinque? ¿Por qué razones? ¿Qué va a pasar después de esa pena, cuando salga, ¿no? Como que al correr, o sea, al sacarse toda esa dimensión de análisis, es mucho más simple, es más, y hasta puede tener como un efectivismo, ¿no? Con la peligrosidad que eso implica. Totalmente. Hay una frase con la cual no estoy de acuerdo, creo que era de Scalabrini Ortiz, pero puedo fallar en esta, que decía algo así como: si a la economía te la están explicando complicado, es porque te están cagando, hablando mal y pronto, ¿no? No decía Scalabrini Ortiz eso, pero algo así similar, apuntaba a eso, y para mí es lo contrario. Para mí, cuando nos están explicando algo que tiene su grado de complejidad, porque justamente es una ciencia, cuando te lo explican de manera tan simple, me parece a mí que ahí está, o apelan demasiado al sentido común, me parece que ahí está la estafa. Hay una frase de Marx que dice: si yo lo puedo ver, no es ciencia, ¿no? Si apela al sentido, la gracia de la ciencia es explicar fenómenos que no vemos, como la ley de la gravedad, como cualquier ley científica, ¿no? ¿Por qué el mono es el pariente del hombre, etcétera? Eso no lo vemos transformar del mono en hombre. La gracia de la ciencia es explicar fenómenos que a la propia percepción humana no existen. Cuando en la economía nos están tratando de decir que, por ejemplo, que un Estado funciona como una familia, es simplificar demasiado la cuestión. Justamente no están atendiendo a las otras ciencias. No es una ciencia hipercompleja, pero tampoco es una ciencia que se pueda explicar en un minuto diciendo esto se explica así. Entonces yo daría vuelta a la frase esa si era de Scalabrini Ortiz, si no que me perdone, que cuando te explican todo así llanamente, tan simple como acabo de explicar el ejemplo de resolver el problema de seguridad, ahí hay algo que no estamos viendo. Ahí encubre un montón de otros accionarios sociales y que lo digo también desde la economía política, no lo podemos resolver los economistas. Nosotros no podemos resolver un problema de seguridad porque yo no estudio teoría del sujeto, teoría del aspecto criminal, no estudiamos esos temas. ¿Por qué alguien que no estudia esos temas puede o se cree que tiene la capacidad de resolverlo? Con eso yo iba con esto de que busca ser imperialista, ¿no? Busca predominar sobre las otras y de repente un economista, vieron que en la ciencia social es como un médico, todos le tememos, o sea, no sabemos qué dice, no sabemos cómo lo está diciendo, pero en realidad yo vuelvo a recalcar esto, cuando nos lo están diciendo de manera muy simple, yo creo que hay algo ahí que no se está explicando de fondo y que merece ser explicado, ¿no? Quizás también hay igual un contexto que favorece esto, ¿no? El ethos de nuestro contexto actual es el de no ahondar mucho en las cosas. La cultura del escroleo, la cultura de los escasos segundos de atención, la lectura en F, todo ese tipo de movimientos tan propios de lo digital, pero que están muy ligados a la escasez de algo tan importante como es la atención, favorecen también ese contexto, creo yo, en el que aparecen nuevos representantes que hacen gala de estas explicaciones sencillas y nadie pone en juego una discusión, porque tampoco nadie está con muchas ganas de poner en juego una alternativa, ¿no? Creo que ahí hay un montón de factores. Algunos que nombrás, obviamente comparto. Yo creo que la gente quiere soluciones rápidas a problemas concretos, entonces la respuesta fácil siempre, o la respuesta de sentido común, siempre es más fácil. Si yo tengo que ponerme a explicar por qué Argentina tiene inflación o por qué a Argentina siempre le faltan dólares, a mí en la cátedra son 6, 7 clases. Entonces, si yo digo la inflación es porque emiten con una maquinita, lo simplifiqué. En medio minuto te expliqué que el Estado es el culpable
porque emite dinero y por eso tenés inflación. Entonces ya está. Encontramos un culpable, encontramos a quién culpar y encontramos la manera de explicarte un fenómeno que es muy complejo, porque no es sencillo. Tampoco es que necesitamos ser Einstein para entenderlo, pero sí necesitamos entender, por ejemplo, la estructura económica argentina, es decir, qué producimos, qué exportamos, qué le vendemos al resto del mundo, qué compramos, cómo se manejan el sistema financiero argentino, cómo recauda, cómo gasta el Estado. Necesitamos entender tantas cosas o tantas variables que muchas veces se nos escapan esas variables de nuestro entendimiento, y yo creo que el siglo XXI es propenso a esto de las soluciones fáciles y rápidas. Y después entiendo que el neoliberalismo no es un partido político, es un modelo social y cultural, y permeó demasiado, ¿no? Esta idea de, bueno, el Estado funciona como una casa es una, pero también esta idea de, depende de tu propio esfuerzo, ¿no? O sea, esta idea de, eso es... hay una frase de Keynes, de la teoría general, que dice, todo político es víctima de un economista muerto. Y la banco mucho porque en realidad detrás de todas esas eslogan o cuadritos de cervecería hay un montón de teoría económica. Y la idea de que con tu propio esfuerzo vas a cobrar más es el mercado laboral en la teoría, la cual estábamos hablando, la teoría liberal, la teoría neoclásica, ¿no? Esa que cree que la economía es una ciencia exacta. Detrás de esas frases, el emprendedurismo a eso no es nuevo. Es viejo, lo escribieron hace un siglo por lo menos. Entonces, creo que hay ese modelo de sociedad ya lo escribieron los economistas y creo que por eso, por lo menos en Argentina, pero creo que en el mundo en general, hace muchos meses o hace muchos años, por lo menos la última década, la economía es un problema clave, ¿no? Porque estamos discutiendo todo el tiempo dentro de estas dos visiones. Y si bien la predominante es la economía seca, es la que se enseña todo, no llega a terminar de triunfar sobre la otra por los problemas endémicos que esos modelos generan dentro de la sociedad, ¿no? Que eso, en los problemas concretos, ¿no? Una cosa es la teoría, una cosa es el libro y ver quién triunfa ahí, otra muy distinta son los resultados que esas políticas económicas tienen sobre una sociedad determinada. Y en esta explicación me preguntaba también por qué, si bien decimos que, bueno, que hay cuestiones como que ya pasadas, o que cada modelo o cada momento histórico necesita como eso, como revisitar estructuras, porque de hecho hablábamos antes, ¿no? De cómo, por ejemplo, el universo del trabajo es muy distinto en el siglo XXI a lo que fue incluso hace muy poco, no sé, hace 30, 40 años atrás. ¿Por qué siempre vuelven? Como hay algo que también percibimos, o yo en lo personal percibo como cíclico, ¿por qué vuelven a aparecer ciertos modelos o ciertos formatos que parece que vuelven a tener vigencia o mucho prestigio en la sociedad? Justo en los momentos claves como que se vuelve a modelos neoliberales o de este ajuste extremo, siempre a las clases sociales menos privilegiadas, ¿por qué es que pregna tanto este discurso o se vuelve a visitar esos modelos? Particularmente eso es muy particular de Argentina, ¿no? Argentina, hay algo que Marcelo Diamant, mi economista preferido, al mando chivo, no era economista encima, era ingeniero. Hay un escrito, creo del 80, 82, que dice el péndulo argentino, ¿no? Y es lo que estaba explicando vos. Que por un lado hay una corriente como nacional popular, que es la que expande, que es la que distribuye el ingreso, pero que esa corriente nacional popular tiene un tope. Llega un momento que la economía no puede crecer más, lo estoy explicando muy así por encima. Y viene otra corriente, que sería la corriente liberal, que es la que ajusta, y es como un ciclo que en economía se llama ciclo stop and go, ¿no? Crecimiento, pare, crecimiento, pare. Banco una teoría que dice que eso tuvo sus crash, ¿no? Del crecimiento stop and go llegó un momento que eso es muy del modelo industrial. Para mí es un modelo, o sea, esa idea de que las ideas van cambiando, voy a entrar en una polémica acá, es muy, por ejemplo, muy hasta la irrupción de la última dictadura militar. Yo pienso que desde ahí hasta acá la corriente liberal viene ganando por goleada, aún en un gobierno nacional y popular. Voy a dar un ejemplo concreto. El primer ministro de Economía que tuvo heterodoxo, o sea, de economía política, proviene de la economía política, el kirchnerismo, que podríamos enclavarlo en esa corriente nacional popular, fue la primera funcionaria de Mercedes Marco del Pont y después Axel. Y fue al final del mandato. Todos los anteriores eran cuadros liberales. Por propio conocimiento, porque nuestra formación es así. Mi formación como licenciado en economía
es una formación de economía secas, de como ciencia exacta, como predominante. De hecho, voy a contar algo. La licenciatura se llamaba licenciatura en economía política, pero la dictadura prohibió la palabra política y ahora se llama licenciatura en economía. Y obviamente los planes de estudio se giraron a esta economía exacta. O sea, estas dos visiones en pugna que yo expliqué antes se ven reflejadas en la práctica, se ven reflejadas en los planes de estudio. A ver, ese péndulo entre lo nacional popular y lo liberal, yo creo que también responde a un montón de causas. Una son las características del capitalismo que fueron cambiando. De los 70 para acá asistimos a una especie de valorización financiera, el capitalismo financiero que es bastante voraz, muy distinto al capitalismo de posguerra o el capitalismo industrial. Eso hace que cambie ese péndulo. También la composición de las clases dominantes argentinas, que también han cambiado, que están más extranjerizadas, es decir, cada vez más empresas transnacionales son las que ocupan los lugares de poder y de producción en Argentina. Nunca pudimos volver a una distribución del ingreso tan pareja como esa que tuvimos a mediados del siglo XX. Y para colmo, como decías antes, el mercado laboral cambió bastante. El trabajo asalariado hoy día en el mundo, diría, está a la baja y entran otras nuevas formas de trabajo que complejizan esta cuestión. Creo que estamos anclados, esto es una visión muy personal, creo que estamos anclados en un debate viejo, donde decidir si el Estado interviene o no, que me parece a mí un debate, primero, malo, y segundo, del siglo XX. Me parece que Argentina, en particular nuestro país, está anclado en ese debate, que otros países ya lo tienen saldado. El Estado tiene que intervenir. La cuestión es cómo. ¿Qué herramientas tiene el Estado? ¿Cómo puede hacer? Estoy hablando de China, estoy hablando de Estados Unidos, estoy hablando de Alemania, de Japón, de los países desarrollados. Ya dan por asumida, nadie tiene el debate a ver si se lo dejo todo al mercado o se lo dejo todo al Estado. Creo que ese debate ya está un poco zanjado. De última, lo que va a hacer el Estado es ver con qué actores estratégicos cuenta, ver a qué población beneficia a quién no. Creo que Argentina retrocedió en el debate. Creo que está pensando, incluso hasta los otros actores de extrema derecha no son librecambistas. O sea, estoy pensando en Bolsonaro, estoy pensando en Trump, que es nacionalista, que es industrial, ¿no? O sea, me parece que la lógica, el debate argentino es muy, muy particular en ese sentido por las propias existencias de los distintos partidos políticos en Argentina y la composición de los movimientos sociales, que creo que todavía estamos anclados en ese debate y que particularmente la solución viene por entender de que el Estado tiene que intervenir en la economía y que la cuestión es qué plan de desarrollo adopta. Pero dirías que estamos anclados en ese debate viejo o que de repente apareció como todo irrumpió un movimiento con tendencia al retroceso que instaló ese tipo de debate otra vez, o que por ahí la distracción está un poco en eso, ¿no? En volver a discutir cosas que ya están saldadas en todo el mundo como para darse otro marco de negociación más habilitante, no sé. Sí, yo no sé si, por ahí exageré, por ahí no sé si está saldado en todo el mundo, pero sí entiendo que los países que se han desarrollado o que pudieron desarrollarse, sí tienen ya, cualquiera que estudie un plan de desarrollo de los países desarrollados, vieron que el Estado es un actor estratégico. No existe el no Estado. Encima, ese tipo de economía existe en un lugar que no existe en el modelo capitalista. No hay país capitalista sin Estado. Creo que por eso considero el debate más atrasado, porque las posiciones que vienen ahora o que emergen ahora es la existencia de un no Estado. El Estado es un ente parasitario que beneficia a unos pocos. En esa lectura creo que no la tiene casi nadie. Y creo que en Argentina siempre más o menos estuvo, ahora está exacerbadísima, pero siempre más o menos estuvo, digamos, no. Nunca a lo que llamaba la corriente nacional y popular, o la corriente nacional que llamaba Diaman, se le puso enfrente una corriente más desarrollista. O que decía, no, el plan de desarrollo viene por acá. O por lo menos no en este. Siempre la contrapartida es una corriente muy liberal, muy reaccionaria, que piensa en esto, en un Estado, ni siquiera un Estado mínimo, no estamos hablando ni mínimo, ni un ámbito donde no existe el Estado. Que claramente no existe, ¿no? Pero creo que estamos un poco anclados en esa discusión y creo que es culpa nuestra, digamos, que estemos anclados en esa discusión, porque en realidad deberíamos haber avanzado con medidas estructurales hacia otros tipos de discusiones. Pero bueno, eso es una visión muy, muy personal de los últimos años. Ahí, en ese sentido, me surge por ahí una cuestión que tiene que ver con
En un contexto como en el que estamos y en un mundo como en el que estamos con estos niveles de laxitud en la discusión, en la lectura, en el análisis, esta sensación de que no hay tiempo para los debates o para el análisis de nada, por ahí, ¿qué te parece que es lo que nosotros deberíamos priorizar como aprendizaje y como puesta en práctica de ese aprendizaje respecto al menos de las cuestiones económicas básicas? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber sobre nuestro país? Si seguimos siéndolo como éramos o no, ¿no? Bueno, eso es una discusión más amplia, pero ¿qué es lo que por ahí merece nuestra atención y nuestro tiempo para poder tener debates que sean hacia adelante, ¿no? De este anclaje. Se me ocurren ahora 4 cosas, por lo menos. Te voy a dar muchas más. La primera, entender el mercado laboral. Si un dirigente económico no entiende el mercado laboral, no es el del siglo XX. No es el trabajador asalariado de una fábrica que labura 8 horas, vuelve a la casa, el otro día labura 8 horas y tiene aguinaldo y vacaciones. Es un mercado laboral que tiene el 33% de trabajadores no registrados, de los cuales, ahí pongo un dato, cuando salió el ingreso familiar de emergencia durante la pandemia se inscribieron 13 millones de personas y el Estado había calculado 2,5. Y lo había calculado de buena fe, no era que era un error, lo agarró un burro, no. Porque los datos estaban mal y se lo terminaron asignando a 9 millones de personas. 4 no entraron, 9 millones y pico de personas entraron en ese IFE. Ese 9 millones de personas son personas que no tienen un trabajo asalariado. Entonces, si nosotros no entendemos a la población que le estamos hablando, a la población laburante, que es a la que uno quiere representar, está complicado. No es el mismo que el siglo XX y creo que ahí hay una clave de que tenemos que ir a un modelo que entiende que tiene que haber un trabajo del sector público, que sea productivo, que determine muchas áreas estratégicas del desarrollo, un trabajo del sector privado, obviamente, que existe, y después un trabajo de la economía popular, que es básicamente, en muchos casos, la que mantiene el grado de supervivencia de gran parte de la población. Eso yo creo la primera clave es esa. La segunda, entender que no somos un país desarrollado, de que nuestras exportaciones siguen siendo principalmente productos primarios o derivados de ellos, y de que cada vez que nosotros empezamos un sendero de crecimiento, como pasó a principios del siglo XXI, tenemos un cuello de botella. ¿Por qué? Porque nos falta energía, entonces la tenemos que importar, porque el sector electrónico particularmente y el automotriz demandan muchos más dólares de los que generan, entonces ahí tenemos una sangría de dólares importante. Y necesitamos un plan de desarrollo para decidir qué sector vamos a desarrollar y qué sector no lo vamos a desarrollar. En ese sentido, pienso que hay que aprender de la lección y hay que aprender de que perdimos mucho más dólares de los que lo habíamos encontrado o que habíamos generado esos sectores. Y que son sectores muy oligopólicos, ¿no? Que donde dominan muy pocas empresas. Tercero, diría yo, entender el sistema financiero, porque muchas de esas empresas tuvieron ganancias y han fugado los capitales y no los han reinvertido o no lo han reinvertido lo suficiente como para sostener un proceso de crecimiento en el tiempo. Entonces hay que entender, nosotros tenemos una reforma financiera de 1977, o sea, de la última dictadura militar, y nunca la hemos podido reformar del todo. Le hemos colocado parches, pero nunca hemos entendido el sistema financiero del siglo XXI, creo. Y eso es importante, porque si ponele que generamos todos los dólares y no desarrollamos, y esos dólares lo concentran muy pocos actores económicos y encima te lo fugan o te compran acciones o van a un paraíso fiscal o compran acciones de empresas del exterior, ahí tenés un problema. Argentina, me sostengo un rato en esto, no somos un país desarrollado. Y eso implica un montón de cosas. Implica no perder dólares por viajar al exterior, ¿no? Implica hasta medidas como antipopulares, lo voy a decir. Porque no somos un trabajador de Alemania, ni de Estados Unidos. ¿Qué clase media de otro país viaja por todos lados? Nadie, ¿no? O sea, los países no desarrollados somos parte del G20. El mundo tendrá 195 países, 190, 200, pongámosle. Formamos parte del G20 y ni siquiera estamos desarrollados. O sea, de los 200 países, 190, vamos a ponerle, 180 no están desarrollados. Y muchos no tienen clase media, y los que tienen clase media no pueden viajar al exterior. ¿Por qué? Porque tiene una restricción en el comercio internacional, ¿no? Creo que eso es importante entenderlo para poder generar un plan de desarrollo. Y cuarto, capaz que ya me lo olvidé. No me lo olvidé. Hay que entender que el Estado argentino no funciona. No funciona en el sentido de... Tiene una estructura tributaria muy regresiva, castiga mucho a los pobres y poco a los ricos, y tiene un gasto
no direccionado por un plan de desarrollo. Un gasto que yo considero muchas veces ineficiente. Porque al no tener plan, al no planificar, que es algo heredado del neoliberalismo, ¿no? La idea de gobernanza y no planificar nada, al no tener un plan de desarrollo, como un plan quinquenal o como un plan de desarrollo integral, lo que hace el Estado es ir gastando en lo que crea necesario. Y en realidad yo lo que pienso es que estas 4 aristas, el mercado laboral, la idea de cómo exportar, qué exportamos y qué importamos, o sea, nuestro modelo productivo, el modelo financiero y la estructura tributaria de gasto, esas 4 se resuelven con planificación estatal. Sin planificación estatal, hasta que no tengamos una planificación seria de dónde quieren ir a parar nuestros dólares, cómo los conseguimos, qué reformas tenemos que hacer, creo que no vamos a poder encauzar sanear este viejo debate que yo considero entre si tiene que el Estado intervenir o no. Y creo que si conseguimos eso, pasamos a un debate mucho más rico de en qué áreas hay que bancar y qué áreas no. ¿Esto lo bancamos o esto no lo bancamos? Esta estructura tributaria, ¿cómo la podemos hacer más progresiva? Creo que ese debate es mucho más rico en ideas. Es lo que está teniendo, lo que piden muchos ricos del mundo, ¿no? Cobrarme impuestos a mí, digamos. Mientras los otros están debatiendo eso, si tiene una estructura tributaria más progresiva, nosotros estamos rifando estamos haciendo aún más regresivo lo que ya es regresivo, ¿no? Creo que todo, sin duda me voy a olvidar algo, pero esas 4 líneas creo que, por lo menos que las que pude ordenar ahora, son importantes para entender el futuro, digamos, las discusiones futuras y aprenderles las lecciones del pasado. Hemos conseguido un montón de cosas, pero esas cosas ya se han conseguido y muchas han retrocedido. Entonces, ¿cómo podemos avanzar? Yo creo que las viejas ideas ya se agotaron y creo que hay que conseguir nuevas. La idea de planificar y la idea de encontrar prioridades en el desarrollo económico son relevantes para la discusión futura. Estás escuchando La Sirena Podcast. En redes sociales somos @lasirenacomarca. Conocenos mejor en lasirenacomarca.com.ar. ¿Y vos te imaginás que por ahí haya una tendencia en este contexto de crisis, nuevamente de crisis, otra vez estamos acá, hacia los regionalismos, aprovechando esta reciente experiencia de nuevas formas de organización, nuevas formas de producción y de subsistencia, tanto mercado negro, tanta cultura emprendedora, con la distancia que amerita ese término, al menos en lo personal. Nosotros podemos decir que estamos quizás habilitados en este contexto a que los regionalismos se fortalezcan un poco y quizás inventen, porque me pasa de estar viendo mucho en algunos municipios que encuentran sus soluciones hiper internas, pero hiper efectivas también, o al menos en lo inmediato, ¿no? Estamos todavía en el shock, y me hace pensar como ¿qué pasaría con la comarca? ¿Qué es lo que acá, en la comarca andina del Paralelo 42, donde estamos sentados hablando en este momento, qué es lo que podemos pensar como región y qué tan factible es, al menos para empezar a pensar otros modos de subsistir y de producir acá? Yo al tema más regional, más municipal, si se quiere, más provincial, siempre le vi un potencial enorme. Voy a decir algo que digo siempre, pero el capital, o sea, las clases dominantes a nivel nacional son difíciles de atacar. Pero a nivel regional uno entiende las problemáticas de su propia región. Digamos, nadie puede cambiar el territorio si no lo pisa, ¿no? Argentina se malacostumbró mucho, por una cuestión histórica, y un historiador lo va a explicar mejor que yo, una historiadora, a que las decisiones las tomen 4 manzanas de la capital federal. Y eso no puede ser, eso tiene que ser una salida. O sea, eso no puede seguir sucediendo. Hasta los gobiernos que se pronunciaron más federales no lo fueron, ¿no? Y es un problema. Es un problema ¿por qué? Porque en realidad hay un montón de experiencias regionales muy ricas, que si nosotros hubiésemos aprendido a tiempo, quizás se pueden escalar, ¿no? Porque uno hace política regional y hace política municipal para que eso sea escalable, ¿no? O sea, que diga, bueno, esto se puede aplicar en otra región, esto no, esto solo sirve para acá. Pero creo que hay que prestarle más atención. Los municipios y las provincias no pueden dedicarse a barrido de limpieza y nada más. Porque eso es gestionar, no es gobernar. Y gobernar implica ver cuáles son las problemáticas de tu territorio, concretas, y ver cuáles podés solucionar y cuáles decirle a la gente, che, esto no está a mi alcance porque no tengo presupuesto o porque, ¿cómo podemos hacer? Vincular
La democracia se destraba, esta democracia trabada que tenemos hace por lo menos 10 años, de un falso empate hegemónico, porque hay algunos que ganan siempre, ¿no? Pero esta idea de que nadie puede sobreponerse sobre el otro, se destraba o a los palos, como está sucediendo ahora, o con más democracia. Y la única manera de destrabarlo, como nosotros creemos que es con más democracia, es apelar a que la gente se involucre en política, y para eso necesitamos los regionalismos y los municipalismos. Nosotros no podemos seguir pensando un modelo desde la capital federal porque tienen otro tipo de problemáticas que las regiones no tienen. Y creo que ahí hay un montón de experiencias en Argentina. Hay un montón de experiencias en Argentina. Yo no vivo acá, así que no me voy a atrever a bajar algunas de la comarca andina. Sería como medio raro. Pero sí, yo vivo en Rosario y tenemos muchas experiencias, pero también en otras ciudades. Creo que esa idea voy a dar un ejemplo concreto. Berlín, por ejemplo, su problema de vivienda lo solucionó Berlín. No es que la ley de alquileres se aplicó en toda Alemania. Berlín consideraba que no había espacio para alquileres, entonces el Estado municipal adquirió vivienda propia. Barcelona hizo lo mismo. Nueva York reguló las aplicaciones Nueva York. Hay ciertas cosas, estoy hablando de municipalidades muy grandes donde parece ser mucho más complejo. Hay ciertas cosas que se pueden solucionar, pero no lo va a hacer a un mesiánico señalando 2 o apretando 3 botones, sino que lo va a hacer incluyendo a la comunidad. Ahí creo que tenemos para aprender un montón de cosas, un montón de experiencias en Argentina que son muy valiosas y que no pueden escalar por esto de que todo lo termina resolviendo Capital Federal. No pueden escalar por eso. A los sumos llaman al funcionario para que ocupe un lugar en el gobierno nacional, pero nunca se le da demasiado bola a esas actividades. Yo le veo un potencial enorme, quizás muy esperanzador, pero yo le veo un potencial enorme en el sentido de que la política forma gran parte de la vida de los argentinos. Eso es histórico, gracias a un montón de cuestiones que fueron pasando. Y creo que mientras más crisis hay, lo demostramos en el 2001. En las crisis más profundas, del 98 al 2001, la peor crisis de la historia argentina, los grados de solidaridad y los grados de inventiva popular, de hecho los movimientos sociales surgen de ahí, ¿no? Los grados de inventiva popular fueron enormes en un grado más de supervivencia, ¿no? Pero creo que hay muchas experiencias que pueden escalar en ese sentido. Sí, por ahí yo en eso tengo como una cuestión que es esta experiencia del 2001 que tanto mencionamos, y todas las formas que surgieron en ese contexto, teniendo en cuenta también que el 2001 fue algo que atravesó a todo el país, pero que tuvo como sus principales ejemplos siempre en la capital. A partir de ese estallido, ¿cómo es que esa inventiva surge solamente ante la crisis? Como si fuésemos una especie de sociedad bomberil donde tenemos que apagar ese incendio, pero después ese estallido social no tiene un trabajo post-traumático en el que vos elaborás en base a cómo quedó ese tejido social, sino que ese tejido social quedó hecho pelota y con cada uno viendo, bueno, ahora me dedico a lo mío, vamos hacia la cuestión de emprendedora, algunos sectores quedan organizados, pero el resto es como, bueno, yo ya resolví, no quiero la política en mi vida, no quiero que sea una preocupación, yo quiero que me resuelvan la existencia y no, esta cuestión de la dirigencia tiene que resolver mi vida, ¿no? Que yo creo que hay una forma de delegar el poder de decisión que está muy, muy exacerbada en este contexto actual. Y creo que ya la vida política no debería ser la democracia que nosotros conocemos, sino que debería ser una democracia con otros grados de formas participativas, ¿no? Totalmente de acuerdo. Para mí, lo que muchas veces sucede es que se institucionalizan los problemas, ¿no? De que el problema que antes vos resolvías en comunidad, el Estado viene y en buena hora, muchas veces, te lo resuelve. Yo creo que hay que cambiar el tipo de Estado, si me apurás. No se trata de discutir. Hay cosas que el mercado no va a solucionar nunca. Ya lo aprendimos muchas veces. Pero hay cosas que el Estado no va a solucionar nunca. Porque no puede. Porque es impotente, porque le han sacado las facultades, pongámosle la razón que nosotros tengamos ganas. Pero creo aún así de que tenemos que aprender de esas experiencias. Y creo que, más allá de las experiencias y todo, creo que el Estado
aparte de ser más eficiente, pero no en términos de... Porque cuando la eficiencia se la regalamos más a los neoliberales, ¿no? Pero el Estado tiene que ser más eficiente. No, eso no significa recorte personal, porque uno ya lo asocia y se asusta, pero en realidad sí tiene que ser más eficiente. Hoy vemos un Estado que no resuelve los problemas, que es impotente ante resolver los problemas. No sabemos si no quiere, si no puede, si no sabe, pero no los resuelve. Entonces, si ese tipo de Estado no funciona, van a ganar los que dicen que hay que destruirlo, o tenemos que tratar de ganar los que dicen, bueno, hay que reformarlo para adecuar necesidades. Y yo creo que ahí hay que ordenar prioridades. Los 4 problemas económicos que nombré antes me parecen importantes, pero y si no empecemos por lo más... Yo hay algo que siempre le digo a mis alumnos que es que los problemas económicos te lo ordene la sociedad, no vos con un modelo. ¿Cuáles son los problemas económicos? El acceso a alimentos, el acceso a vivienda y a indumentaria. Listo. Si un Estado es capaz de tener una política de alimentos concreta para que a nadie le falte comida, de que pueda comprarse una pilcha y que no le salga igual que un mes de alquiler, ¿no? Un par de zapatillas, ¿no? Que eso en Argentina está completamente desbocado y en otros países no pasa, ahí somos bastante particular. Y tercero, que tenga un hogar donde vivir. Hoy en día es impensado que una persona, ya ni siquiera estamos hablando de persona pobre o indigente, que una persona de clase media profesional adquiera una vivienda. Siempre tiene que alquilar. Y encima el que alquila no le sirve porque es un activo dolarizado. Entonces podemos entrar al tema de la vivienda. Pero digo, la economía, esa economía que hablábamos al principio, esa economía política, yo desde mi visión, por lo menos de cómo yo la veo, es el orden de la problemática te lo arma el pueblo. Si vos necesitas alimento, vivienda, indumentaria, con que garantices una de esas ganás elecciones. Si es lo que tu objetivo es solamente ganar elecciones. Pero creo que ese plan de desarrollo del que hablamos antes, sus directivas tienen que ir en pos de solucionar los problemas de los argentinos. Y los problemas de los argentinos, y acá me pongo muy pesimista, son del siglo XX. Es que abra la canilla y salga agua, que prenda y tenga luz, que tenga una vivienda para vivir o que pueda alimentar a alguien. Creo que esos son los problemas ordenadores que tiene que tener un Estado. Pero no un Estado, el presidente de la nación o la presidenta de la nación. El Estado municipal. El Estado provincial, porque si no parece ser que dependemos de una botonera de un economista, Ministerio de Economía, que aprieta 2 cosas, te baja presupuesto y vos resolvés los problemas. La política de alimentos puede ser regional. Podría, si tenés un polo productivo muy grande, incluso en la comarca lo hay, y en otras áreas argentinas también, podés resolverla. Si vos, la política de vivienda, la política de terrenos fiscales, no la va a poder, en vez de hacer negocios, no podés resolverla, no podés tomar partido en eso, si vos controlás tu territorio como Estado. Creo que, volviendo a lo del regionalismo, ese orden de prioridades tiene que estar en todos los niveles. Si está solamente en lo nacional, pueden salir buenas cosas, pero muchos problemas locales no se van a poder resolver. Creo que hay que ordenar prioridades. Creo que hay que planificar, que es tiempo de planificar, y después que es tiempo de ser osado en las medidas que nosotros tomamos. Y vamos a recular cada vez que nosotros tomamos una medida de dirección. Y creo que va a sonar medio demagógico. ¿Quién no quiere que alguien coma? ¿O quién no quiere que alguien tenga una vivienda? No hay nada más vendedor políticamente que decir, yo solucioné el problema de vivienda. Ahora todos tienen un techo donde vivir. Creo que nadie puede estar en contra de eso. Digo, es difícil a veces explicar por qué aumentas las retenciones, ¿no? O por qué aumentas cierto impuesto o bajas otro. Suena a veces muy antipopular, lo tenés que explicar. ¿Por qué controlás la venta, compra y venta de dólares? Es medio antipopular, lo tenés que andar explicando. En cambio, explicar un plan de desarrollo en estos términos resulta hasta, en tiempos tan turbulentos, resulta hasta redituable políticamente si lo querés mover por ese carril. En el tema justamente que vos mencionabas de alimentos, ¿no? y esto de poder fortalecer los polos productivos regionales, pensaba cómo puede dialogar esto si consideramos que en realidad en nuestro país, o sea, el monopolio de todo lo que es la industria alimentaria, no sé, pienso en Molinos, en todo, que tiene la mayor cantidad de nombres, digo, de etiquetas que encontramos en el supermercado, todas pertenecen justamente al mismo monopolio, y que resulta muy complejo, tal vez en esto que vos decís de cómo un Estado eficiente se quiere, o las formas de intervenir, que no es que la discusión está entre si interviene o no, sino en cómo intervenir. Digo, ¿cuáles son las potencialidades? O sea, existen las potencialidades, pero creo que tendría que haber un marco para que justamente esas producciones regionales crezcan y puedan expandirse o tener su desarrollo, cuando de repente sabemos que hay 3 o 4 empresas, no sé, pienso también en otras, pero puntualmente en alimentos, que copan todo el mercado. Sí, alimentos es un sector medio especial, ¿no? Primeramente, vamos a caracterizarlo, es un producto de exportación, entonces
Molinos Molino, por poner cualquier empresa exportadora de alimentos, cobra en dólares. Ante cada devaluación, vamos a suponer, si el kilo de trigo está $1 hoy son 1.000 pesos, vamos a suponer para simplificar los números, ¿no? Un poquito más. Gana 1.000 pesos, ¿no? Te lo tiene que cobrar 1.000 pesos, te lo tiene que cobrar lo mismo que se lo cobra a China si se lo vende, ¿no? Si hay una devaluación y de repente $1 vale 1.500, el trigo te lo va a cobrar 1.500. Por eso la devaluación impacta siempre en la inflación. Porque en realidad quieren obtener, no es una cuestión de maldad o bondad, el capitalismo funciona así. Quieren tener la misma rentabilidad en el sector externo, vendiéndosela al chino, a China, no al chino supermercado, que vendiéndolo internamente. Entonces parece ser que los alimentos es un problema, porque al ser un commodity o al comerciarse a nivel internacional o ser una de las principales exportaciones de nuestro país, se mueve mucho con la fluctuación del dólar. Y eso hace que cuando se mueva la devaluación, o sea, cuando haya una devaluación, aumenten mucho los precios y los precios de los alimentos. Por lo cual la gente, la canasta básica que está compuesta por alimentos, cae gente por debajo del nivel de pobreza. Entonces es un sector muy sensible. Ahora bien, ¿cuáles son las potencialidades de ese sector? Si ese es un problema, ¿no? ¿Cuál es un beneficio? Que Argentina casi no importa alimentos. Los produce casi todos acá. Y lo segundo beneficioso que tenés es que los que producen alimentos no están concentrados. La cadena concentradora de alimentos está después, ¿no? Le compra, de hecho, explotan los pequeños productores. ¿Por qué los tambos están en crisis? ¿Por qué el productor de garbanzo o lenteja está en crisis? Porque en realidad es el acopiador el que se está jugando un rol ahí fuerte. No le queda otra que venderle a ese acopiador y ese acopiador aprovecha la diferencia de precio. ¿Cuáles son los beneficios entonces? ¿Qué podría hacer el Estado con eso? Bueno, podría crear una empresa pública de alimentos en donde en cada región exista una filial, si uno quiere, por ponerlo así, una planta de fraccionamiento de envasado donde le compra directamente al pequeño productor. Donde esa empresa de alimentos no se dedique a exportar. Si Molinos quiere tener... No me estoy metiendo con el sector privado, ¿no? Mira, estoy siendo hasta conciliador. Que exporten. Nosotros no vamos a exportar. Nosotros vamos a establecer una cuota para no cagar al productor y para que a las góndolas le llegue a los argentinos un producto barato que no se mueva con las devaluaciones. Y la mayoría de esas producciones no dependen de productos importados más allá de alguna máquina para moler el trigo y hacer harina y cuestiones medio específicas. Entonces, en cada región nosotros podríamos tener una filial de la empresa pública de alimentos. En Mendoza, donde se produce tomate o salsa de tomate, oliva, podemos tener una. En el norte, donde se produce azúcar y otras harinas, otra. En el centro, legumbres, harinas. En el sur, otros productos. Digamos, nosotros podríamos vincular esas empresas y tener una canasta para consumo interno. El Estado lo puede hacer y no es caro, pero es una cuestión de inventiva política y es una cuestión de crear una empresa pública que se dedique especialmente a eso. De hecho, YPF tiene YPF Agro que podría hacer eso y hace otras cosas. Entonces, creo que es una cuestión de dirección de política estatal, ni siquiera una cuestión presupuestaria, y estás resolviendo un problema clave. Si te dicen sale mucha plata, y bueno, pero estoy resolviendo un problema estratégico. Creo que ese es un buen ejemplo de una maldición que lo vemos algo como maldito, tenemos que exportar y cada vez que se mueve el dólar se nos van los alimentos muy lejos, pero que donde el Estado tiene una potencialidad. No somos Uruguay. No estoy hablando mal, pero no produce casi ningún alimento. Tiene que importar todos, tiene una dependencia. O Venezuela, que el 90% de las exportaciones son petróleo. Tiene que importar todos los alimentos, no produce casi nada. Somos Argentina y tenemos un potencial ahí. El problema es cómo el Estado tracciona ese potencial para que salgamos para adelante. Ya que lo mencionás, está bueno también charlar un poco del tema canasta básica. Por ahí, bueno, hay ahora unos primeros atisbos de una canasta básica comarcal. Aprovechando que estás acá, por ahí está bueno si nos querés como definir qué sería, de qué hablamos cuando hablamos de canasta básica. Y muchas veces nos hemos preguntado, escuchando cómo se elabora y eso, qué tan representativa es, ¿no? Esta cuestión de que de pronto te aparecen cuestiones que son muy culturales de la compra y que encarecen esa canasta, pero que no sabemos qué tan representativa quizás de lo regional es. No sé, quizás eso no lo... Fíjate vos. Me puedo llegar a arriesgar. Bueno, primero que es una canasta básica, ¿no? En Argentina, que creo que yo es un déficit igual, la pobreza se mide por canastas básicas, la pobreza y la indigencia, ¿no?
Existen 2 canastas básicas. Una es la alimentaria, que está compuesta solamente de alimentos básicos para alimentar a un adulto equivalente. O sea, ahí hay como todas unas cuestiones. De hecho, la familia tipo es heterosexual y con un nene y una nena. La familia tipo es de 4, ¿no? Entonces, muchas veces en la tele sale la canasta básica alimentaria para 4 personas es de tanto, ¿no? Está pensando como la familia tipo siglo XX. otra cosa más atrasada. Pero bueno, esa canasta básica alimentaria se supone que cubre las calorías necesarias para un mes, ¿no? Si no, y es un monto específico, es decir, la pobreza se mide por ingreso en Argentina. En otros países no se mide así, se mide muy distinto. Se entiende como más estructural, si tenés cloacas, si tenés luz. Esta se mide por ingresos. Si vos cobras más que esa canasta básica alimentaria, no sos indigente. Si vos cobras menos que esa canasta básica alimentaria, entrás en el grado de la indigencia. Y después hay otra canasta básica que es la total, que a esa alimentaria se le suman otros bienes, como la indumentaria, los útiles que los nenes llevan al colegio, etc. Si vos estás entre la canasta básica alimentaria y la total, sos pobre. Si cobrás más y tenés la suerte de cobrar más, ya es la suerte de cobrar más de esa canasta básica total, no sos pobre, sos persona normal, no pobre, no indigente, digamos. Hay varias críticas de la canasta. Primero, la primera crítica que yo le hago es, a ver, sirve como una medición. Me parece que está buenísimo. ¿Por qué? Porque es con algo que yo puedo comparar mi salario. Si no, no sé si mi salario está bien, si está creciendo, mi salario real, ¿no? ¿Cuántas cosas puedo comprar yo con lo que gano? No importa si cobro más billetes, sino si puedo comprar más cosas o no. Ese es el salario real. La canasta básica me sirve para ir midiendo eso. Tener la misma canasta todos los meses me sirve para ir viendo si mi salario le va ganando a esa canasta o va perdiendo por goleado como sucede ahora, ¿no? Es útil para eso, ¿no? Pero después es perjudicial porque miramos la pobreza solamente como una cuestión de ingreso, ¿no? No miramos si el nene o la nena está yendo a la escuela, si tiene las necesidades básicas, hablo de servicios, agua, luz, internet, ¿no? Ya es un servicio básico. Gas. Acá en la comarca es muy importante. Entonces, tampoco miramos eso. Y esa pobreza es más estructural, ¿no? Por ahí no se ve. Quizá pegaste changa ese mes y cobraste mucho, pero en realidad no tenés gas, no tenés agua, y sos pobre en realidad, ¿no? O sea, para los ojos de cualquiera, pero no más allá del sentido común, estructuralmente sos pobre. Y la pobreza estructural es más difícil de ver, porque es una pobreza que es muy difícil salir, ¿no? La pobreza por ingresos, capaz que si sos universitario llega un momento, o si sos un trabajador registrado, podés caer en la pobreza, pero después posiblemente salgas rápidamente por una cuestión de ingreso. Yo creo que esa es una primera crítica. Y la segunda crítica es algo que hablábamos antes, que son las pautas culturales de cada región, ¿no? O sea, la canasta básica, para el que no sabe, está como estandarizada en ciertos productos y no tiene en cuenta qué se consume en cada región. Sabemos bien que en la comarca no se consume lo mismo que en Capital Federal, y tampoco en Capital Federal se consume lo mismo que en otro aglomerado urbano, qué sé yo, en Rosario. Entonces estandariza mucho. ¿Sirve como medida? Obviamente que sirve, porque toda estadística sirve, pero tiene grandes limitaciones. Medir la pobreza así es un poco raro. Y de hecho, para que no caigamos en la trampa, todos los países miden la pobreza de manera muy distinta. Entonces, cuando te dicen, bueno, este tiene más pobreza o menos pobreza que nosotros, miremos esa noticia de muy mala manera, porque en realidad lo que hay que hacer es ver si la misma canasta de Argentina en ese país cuánto sale y ver cuánto cobran en ese país, para calcular los pobres. Todos los países tienen canastas distintas, algunos no lo hacen por ingreso. De hecho, no me acuerdo cuándo estaba la pobreza de Estados Unidos, pero si Estados Unidos tiene una medida de pobreza muy exigente, ¿no? Por ejemplo, y Chile no, muy laxa. Entonces, por ahí, si aplicás nuestra misma canasta a Chile, la pobreza de Chile va a dar más alta, y si aplicás la misma canasta a Estados Unidos le va a dar más baja. Porque depende de la exigencia en cómo mide la pobreza, ¿no? Y respecto, a ver, lo bueno que tiene que ustedes hayan calculado la canasta a nivel comarcal, pienso que adquiere el verdadero sentido, no pegarse a la encuesta permanente de hogares nos lanza la canasta patagónica, pero desligarse de eso y ver realmente, hacer un censo realmente, o lo más exhaustivo posible, un muestreo lo más exhaustivo posible, para ver realmente lo que consumen en la comarca, tiene un potencial enorme y ayuda a políticas públicas regionales. Bueno, ¿qué pautas de consumo tienen los habitantes de la comarca? ¿Qué se produce? ¿A qué precio están? ¿Se producen acá? ¿Cuál es la cadena de valor? ¿No? ¿Se produce acá? ¿Se envasa acá? ¿O se tiene que mandar a envasar a otro lado? Creo que ahí hay un montón de cosas para revisar que están buenas, más allá del dato que es muy valioso, ¿no? Es muy valioso porque nos ayuda a entender un montón de cuestiones.
Y agrego a ese costo de vida un factor que tiene que ver con la especulación inmobiliaria y el tema de cómo el alquiler de un espacio, el valor del suelo, hace estragos en esos precios finales, ¿no? Total. Como en esa capacidad. Y a su vez, por otro lado, una vía como más comunitaria, si se quiere, de la región, esto que tiene que ver con cómo vos resolvés todas esas cosas que históricamente se resolvieron por otro lado, que no es el camino formal, ¿no? Ya me viene a la mente, no sé, los gallineros, las huertas, la tenencia de casa, de chacra, tantas cosas que se resuelven ahí, que son un plus si se quiere, pero que bueno, después viene la época invernal o de mayor escasez y ahí se complejiza la vida también, ¿no? Sí, incluso mencionaste la vivienda y eso no está tenido en la cuenta de la canasta básica, y es para el que alquila, representa, por lo menos mi salario, representa casi el 30% del alquiler, entonces es realmente importante. Y no solamente, como bien dijiste, porque forma parte de mi canasta básica, o sea, si no pago el alquiler básicamente me echan, forma parte también de los precios de los alimentos. Claramente no es lo mismo tener una chacra en un lugar donde hay especulación inmobiliaria que tenerla en un lugar donde no la hay, porque el valor del precio de la tierra es otro, porque hay un montón de cuestiones que por ahí juegan un rol importante. La vivienda en Argentina, al ser un problema en sí, porque es un activo dolarizado, ¿no? O sea, es un método de ahorro. Como no podemos comprar dólares, la gente compra casas que valen dólares, en realidad. Entonces, si bien una casa puede valer $1.000, si el peso, la relación peso-dólar aumenta, es una forma de ahorrar, ¿no? Es una forma de ahorrar. Es un activo financiero, pero hecho en concreto, ¿no? El problema es que no es un activo financiero, es un derecho humano, entonces ahí entra en contradicción. Una cosa es que vos te compré un bono, una acción, todo bien, estás invirtiendo, estás poniendo activo financiero. Después podemos charlar qué rol juega el mercado financiero. Pero una casa, que es un derecho humano, tener un lugar básicamente para vivir, entra en contradicción. En Argentina es un activo financiero, en la comarca es un activo financiero, ¿no? Una actividad rentística. Y las actividades rentísticas son nocivas para los productivos, siempre fueron nocivas para lo productivo. Y en ese caso, en la canasta básica, para mí, en la comarca, habría que ver y habría que estudiarlo, obviamente, pero juega un rol muy, muy, muy relevante. Sí, de hecho, pensábamos en la identidad productiva que tiene esta comarca y cómo año a año, justamente a partir de este crecimiento de la perspectiva más turística o de esta renta más temporal, transformó un montón el espacio y transformó también bastante la vida, las posibilidades productivas de mucha gente acá en la comarca. Y que también transformó obviamente la producción. Sí, la forma de producción, las formas de consumo, como decíamos antes. Miren si la economía no va a ser política. Digamos, la estructura productiva de hasta la comarca andina, cualquier provincia, cualquier región, responde a un montón de factores. Claramente acá el turismo es uno, ¿no? Es el turismo y eso que no hay aplicaciones acá, porque no sé si hay aplicaciones o no, pero en zonas donde hay Airbnb, bien, Bariloche lo hay, los precios de las viviendas están muy altos y bueno, el Estado no regula todavía esa actividad. Y las formas de consumo son importantes, como decía antes, porque la canasta básica lo que mide es un precio de mercado, ¿no? Es un precio de cuánto sale en una góndola, pero atrás de la góndola hay un montón de cosas. Primero, cuánto cobra el asalariado que hizo ese producto, pero después cuánto le carga el comercializador, si es un almacén, si es un súper. Digamos, hay un montón de cuestiones atrás que merecen ser revisitadas. Y después en lugares como la comarca, pero esto en Argentina pasa en un montón de lugares donde hay zonas periurbanas, ¿no? Donde se produce mucho autoconsumo, eso no entra en ningún lado, ¿no? No entra ni en el PBI, ¿no? Que es la medida de producción por excelencia de bienes y servicios en un año en una región. No entran porque no son vendidos en el mercado, son productos de autoconsumo, entonces no tienen precio. La forma de consumo y la forma de producción juegan ahí un rol importante. Creo que la producción y la comercialización, que es lo que debería estudiar la economía, es relevante en cualquier región. No con esto voy a denostar la canasta básica. Digo, la canasta básica es una medida central para tomar políticas públicas, pero después hay que entender todas sus limitaciones como para ir avanzando en otras medidas que son igual de importantes. Para mí, un eje acá en la comarca es el tema de la vivienda. Lo va a ser siempre, por lo menos mientras siga siendo turístico, y esperemos que lo sea, ¿no? Pero entender que
cuando hay una actividad rentística, como es el turismo, en muchas de sus actividades, no está mal, pero muchas veces obviamente juega factores macroeconómicos sobre otros precios, y eso hay que tenerlo en cuenta. Ni hablar si salimos a comer, ¿no? O sea, un ejemplo básico es salir a comer. Salir a comer en un lugar turístico o no turístico, hay una diferencia, y en realidad esa diferencia es la renta que te genera el turismo, ¿no? Y no está explicada por la producción, ni por los costos de los alimentos, ni por los salarios de los trabajadores, mucho menos, digamos. Está explicada porque es una actividad rentística en sí. Bueno, eso el Estado puede jugar un rol ahí como para poder distribuir esa renta un poco mejor, o beneficiar ciertos sectores, o que el impacto del precio de la vivienda, por ejemplo, adquiriendo vivienda propia, no sea tan alto, tirando el precio de la vivienda para abajo. Bueno, hay como actividades reguladoras, que no son nada nuevas, se han aplicado durante muchos años y se han dejado de aplicar. Bueno, pero si estamos aplicando medidas de los 70, ¿por qué no probar con medidas que no son nuevas para otro lado? Bueno, en realidad estamos como un poco promediando la entrevista, pero a mí me quisieron censurar. Y yo tenía 2 preguntas más que quería hacer. A ver. Una es, ¿cuál es tu sensación con respecto a esta cultura timbera que está tan fuerte con estas aplicaciones que te facilitan, que te recuerdan mucho a la tablita de Martínez de Oz? A mí me pasa mucho que vos empezás a ver esto en las aplicaciones, esa locura, esa forma de hablar de medio como con términos de la economía a gente que es como, pero si ni siquiera tenés ahorros, o sea, como, pero bueno, manejan su economía ahí. ¿Es una burbuja? A ver. Toda actividad financiera está atada a una actividad productiva, ¿no? ¿Qué quiero decir en esto? Pertenezco a una escuela muy, muy clásica al respecto. Lo que genera valor es lo productivo, es el área de la producción, no el área de la finanza. Un país es mejor o peor, digámoslo en términos estrictamente capitalistas, si produce más o produce menos. Las finanzas, voy a historizar pero muy brevemente, antes servían para apalancar esa producción. ¿Qué quiere decir? Bueno, Alejo quiere hacer un camping en el Bolsón y no tiene guita. Y a mí me sobra. Entonces, ¿qué hace el banco? Un intermediario. Yo voy y pongo un plazo fijo, gano interés, el banco me paga intereses, va Alejo y saca, suponiendo que no me conoce y no me pide la plata directamente, ¿no? Saca en el banco un préstamo y se pone el camping. ¿Qué hice yo? Apalancamos la producción. A mí me sobraba guita por mi actividad productiva. Alejo. Ese rol de las finanzas, en el capitalismo, un keynesiano, por poner una escuela, lo ve como positivo. ¿Por qué? Porque lo único que hace es conectar el ahorro con la inversión. Conecta mi ahorro con la inversión de Alejo, ¿no? Eso está claro. Del último cuarto del siglo XX y en el siglo XXI eso se rompió. Y esas son las burbujas, ¿no? Antes incluso también, pero bueno, se dan de manera más particular. ¿Y qué es eso? Es que no estamos apalancando nada. Básicamente es un capital que se valoriza a sí mismo. No generamos trabajo, no generamos empleo, no generamos nada. Timbiamos y ganamos guita. Lo raro es que esas personas mandan a laburar a otras y en realidad están ganando plata sin trabajar. De hecho, no hay teoría del valor trabajo ahí, digamos, no hay nada, no están ganando plata por trabajar. No están generando ni un servicio, ni un bien, ni nada. Están haciendo clic en una computadora que fue producida por trabajadores. Entonces, creo que sí puede haber una burbuja. Creo que el Estado tiene que controlar la actividad financiera duramente porque tiene que estar, si estamos pensando en el mismo sistema, en un Estado que en las finanzas que apalanque la producción y no al revés, que la producción esté subsumida al aparato financiero y que de repente alguien que pueda ganar mucha guita haciendo prácticamente nada, ¿no? Y ahí yo creo que es algo muy propio del capitalismo financiero porque básicamente, voy a poner un ejemplo concreto de por qué existe la fuga de capital en Argentina o por qué pienso yo, ¿no? Que existe. O piensan muchos autores, yo no inventé nada. Básicamente gente que vive de las finanzas. O sea, en épocas de tasa de interés muy alta, pide un crédito en dólar, lo transforma en pesos, lo invierte en esas tasas de interés altas, gana una ganancia extraordinaria por esas tasas de interés y lo vuelve a convertir en dólar y se lleva más dólares de lo que entró. Entonces dice, es un vivo bárbaro, la está haciendo re bien, se endeuda en dólares, pero después gana mucho más dólares.
El diferencial de dólares, ¿quién lo pone? El Estado. ¿Y quién es el Estado? El ajuste a los salarios, el ajuste a los trabajadores. No hay nada de lo financiero que no esté conectado con lo productivo. El vivo que está ganando haciendo la bicicleta financiera, que eso que acabo de explicar se llama carry and trade o bicicleta financiera, el vivo que está beneficiándose, porque el Estado le brinda todo eso, le brinda una tasa de interés alta, le brinda los dólares para que se los lleve, etcétera, y no le pone ningún tipo de control, no es un vivo bárbaro, o sí lo es, pero en realidad ese excedente que se está sacando para afuera, alguien lo paga. Lo paga el Estado. Bueno, ¿cómo consiguió más dólares de lo que trajo? ¿De dónde sacó ese diferencial de dólares que se lleva que es menos que el que pidió? Es más del que pidió. ¿Quién lo pone? Lo pone el Estado endeudándose y ahí después de esa deuda hay que pagarla y para eso ajustan, ¿no? Que es lo que está pasando ahora. Y lo termina pagando el trabajador productivo. Entonces, en esta era de mirarse mucho a uno mismo, yo lo estoy haciendo bárbaro. Y en realidad, esto no es noticia, vivimos en sociedad. El excedente económico se reparte. Si vos te estás quedando con un excedente, es porque otro lo está perdiendo. Salvo que generes demasiado excedente y seas, qué sé yo, China en el siglo XXI, que generas tanto excedente que podés repartir para todos lados. La economía, y esto es una lección para entender los ciclos económicos. Mientras está creciendo y crece la torta, los conflictos sociales se achican. ¿Por qué? Porque hay para repartir. Le doy un poco al empresario, le doy un poco a los trabajadores, le doy un poco al que vive de rentas y qué sé yo. Cuando la torta se achica y ya no creces tanto y no generás tanto excedente, es ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez tenés menos y no hay nada para repartir. Y encima esa torta se la quieren seguir adueñando más. Entonces, en épocas de crisis o épocas de muy poco crecimiento económico, la lucha social es más álgida. ¿Por qué volví a esto? Porque si no nos quedamos con esa visión de la economía, que es una economía seca que no es social. Y en realidad lo estamos viendo y sufriendo en carne propia, ¿no? Tanto la timbiada en el aparato financiero como la lucha por el excedente. En la timbiada por el aparato financiero, por ver quién es más vivo cuando sube una línea o baja una línea en la computadora, no responde más que a una forma de acumulación específica, que es el capitalismo financiero o la valorización financiera, pero que pensar que eso no tiene repercusiones en la vida real de las personas es una ingenuidad, porque claramente tiene repercusiones. Los asalariados cada vez ganamos menos de la masa total de lo que producimos, y después está demostrado por Piketty, que es premio Nobel, ya que lo vamos a decir, hay uno de nuestro lado, de que el 1% más rico cada vez se hace más rico. Entonces, hay una tendencia a la desigualdad que lo único que hace timbiada financiera es exacerbarla aún más. Y en esta timbiada financiera, el casino es el banco, ¿no? Los bancos comerciales, fíjense, cualquier gobierno, no importa el color, siempre ganan. Porque es, de alguna manera, el intermediario. Se dejó de conectar ahorro-inversión, o lo sigue haciendo, pero no es su actividad principal. Su actividad principal en el siglo XXI dejó de ser esa para ser esta de formar parte de la timba, ¿no? De ahí un montón de activos financieros que no voy a llegar a explicar. Estamos en lo que se podría decir un mundo Ponzi o una Argentina Ponzi. Sí, bueno, pero eso está, el esquema de Ponzi talla, ¿no? Es como la estafa piramidal, pero un poquito más sofisticada. Pero ¿cómo va a ser? Quizás es la pregunta, ¿no? Esta vez, ¿cómo nos tocará? Hay un autor que decía, íbamos del stop and go y pasamos del go and crash, ¿no? O sea, a destrozarlo todo. Lo decía por el macrismo en realidad ese autor, es muy buen paper. Pero yo creo que sí, que me parece que hemos reprimarizado nuestra economía, hemos empobrecido demasiado estos últimos 10 años, por lo menos 9 años, a la clase trabajadora, y eso va a tener repercusiones en corto plazo. No creo que sea sostenible un modelo mucho más... A ver, por ponerlo en datos concretos, o en un análisis concreto. La Argentina del siglo XIX, a la que hacen alusión ahora, modelo agroexportador, que no fue tan bueno, para nada, no puede, le da de comer como mucho a 15 millones de personas haciendo mucho esfuerzo. Y te quedan otros 30 afuera. Ese modelo no existe. No puede existir porque no, Diamant lo decía hace mucho tiempo, no existe porque no tiene legitimidad social, pero no es por una cuestión de legitimidad de levantar la mano, no le da de comer. O sea, nosotros no es que necesitamos el modelo industrial porque nos gustaría ser Alemania o Japón. Necesitamos el modelo industrial porque es la industria la que le da laburo a la gente. Y es la que alimenta un sendero más de crecimiento y desarrollo. Nosotros
a mí me da particularmente bronca cuando nos comparan con países como Dinamarca, 7 millones de habitantes. Noruega, 9. No, a mí me gustan las políticas sociales de esos países, me encantan. Australia, que lo cita todo el tiempo, tiene 20, 22, la mitad de Argentina. Entonces, el dato de habitantes que siempre todos se lo pasan por encima y nadie lo dice, es importante. Nosotros le tenemos que dar de comer a 45 millones de habitantes. Obviamente nuestra capacidad productiva puede ser mayores o menores. Pero creo que ese modelo de Argentina del siglo XIX no cierra con 45 millones. Cierra con mucho menos. Hay que ver cómo se tapa, cómo intentan tapar esa brecha, ¿no? O sea, me parece que es relevante, que es una discusión que se va a dar en breve. Bueno, por mi parte, estamos cerrando. No sé si hay más preguntas. Me hacen con el dedito que no. Así que, bueno, ahí te agradecemos muchísimo tu presencia acá en La Sirena Podcast y esperamos que todos disfruten tanto como nosotros esta charla que tuvimos con vos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.